Yo no sé qué cosas le asombran en la vida, qué situaciones pueden venir a su vida y asombrarle de tal manera que le saquen a usted una exclamación o lo dejen tal vez hasta un poco perplejo. Cuando era niño había una de las personas que más me ha impactado y más me ha asombrado en mi vida, es mi padre. Él era una persona fuerte, era una persona que desafiaba no solamente las situaciones convencionales, sino también el peligro. Era una persona que constantemente ha influenciado mi vida y me ha causado asombro en muchas etapas que he pasado con él. Mi padre, como usted tal vez sabrá, era un director de NEC. Allá en la selva de Loreto nosotros vivíamos entre la etnia de los Aguajún y de los Huambisa, y nosotros nos hemos criado ahí de manera natural, disfrutando con ellos, pero a su vez también acompañando a mi padre en los diferentes viajes que tenía que hacer para poder supervisar los diferentes colegios que él tenía que recorrer. Yo siempre viajaba con él y hasta que tengo memoria, 8 años que me mandaron a Lima a vivir con la abuela, yo siempre viajaba hacia diferentes lugares. O viajaba por los ríos a ver las comunidades, o viajaba por también lo que se llama hacia la ciudad, Jaén o Chiclayo, donde él tenía que converger y presentar sus informes. Él era una persona que siempre me asombraba. A veces, cuando llegábamos a una comunidad, él tenía que sacar el motor del bote y a veces le regalaban un racimo de plátano grande. Él agarraba el motor fuera de borda, lo ponía en su hombro, el racimo de plátano lo ponía en otro hombro y subía y me decía, sígueme. Y yo me iba con él, subía y él iba subiendo este motor y iba subiendo este racimo con los 2 brazos. Y yo me admiraba de ver eso. ¡Wow!, decía yo, y me asombraba de la fortaleza que tenía. Él continuamente, cuando viajábamos hacia Jaén o hacia Chiclayo, en aquellos tiempos los huaicos eran como en estos tiempos, pero las carreteras eran mucho más frágiles. Los huaicos se llevaban las carreteras y yo estaba viajando con mi padre y me decía, hasta aquí nomás llegamos, vamos a cruzar y vamos a caminar a través del oleoducto. El oleoducto peruano que iba más o menos a la ruta de la carretera, y nosotros empezábamos a caminar horas. Cuando me cansaba, mi padre me ponía al hombro y él seguía caminando, la maleta, y él seguía caminando, yo al hombro. O me bajaba y teníamos que a veces que cruzar un pequeño riachuelo, y como los huaicos estaban en ese momento, yo veía a las personas que cruzaban que el riachuelo había crecido tanto que le cruzaba en el pecho. Él me decía, vas a confiar en mí, te vas a agarrar de mí, y vamos a cruzar esa pequeña quebrada. Y así me subía a su hombro y empezábamos a cruzar, la maleta o la mochila en la cabeza, y yo agarrado de su hombro y sentía como el agua me mojaba todo, y él no se movía. Cruzábamos y excelente. Cuando una vez recuerdo haber visitado una etnia, estaba por el río Santiago, en los Aguarunas o Aguajún como se les dice. Recuerdo que nosotros nos habíamos olvidado de llevar algunas frazadas para poder dormir allí, y ahí en la casa que nos habían ambientado, en una plataforma de pona, una madera ahí, la pona, nos tapábamos. Mi padre me dijo, tápate bien, envuélvete bien, y yo me había tapado bien y de pronto yo le digo, ¿y tú con qué te vas a tapar? No, yo no me tapo, yo tengo calor, me dijo. Entonces dormíamos así. Al día siguiente, cuando me levanté, mi padre me sacó de la colcha todo que había dormido y empezó a revisarme. Y yo no sabía por qué me estaba revisando. La cuestión es que cuando empezamos a desayunar ahí con el APU, empezamos a desayunar con la gente del poblado, de pronto él decía, ¿así hay tantos murciélagos acá?, decía. Y sí, ya te habíamos dicho que tienes que taparte y esto y lo otro. Y yo veía así de reojo y el dedo gordo de mi padre había sido mordido, había sido tal vez chupada la sangre. Y él estaba ahí con sus dedos, sus pies que se le habían incrustado sus pequeños colmillos, los murciélagos. Y yo me admiraba porque él había preferido que yo me tape, y ahora entendía por qué me estaba revisando, y él se había quedado a la intemperie así. Y esto pasaba. Era una persona que me arrancaba constantemente asombro por las cosas que hacía. Es más, claro, yo tenía 6, 7 años, 8 años, para mí era mi héroe.
Y él no tenía un temperamento fuerte, él no tenía un temperamento drástico. Al contrario, si tú le dejabas cuidando una tortuga ahí a su lado, la tortuga se le escapaba. Él era lento, parsimonioso, era una persona que no se peleaba con muchas personas, nunca lo he visto peleándose con uno, con otro, pero tenía muy claras sus convicciones. Él las tenía claras y él sabía exactamente por qué luchaba y en algunas cosas que él no se iba a meter. Y era una persona que en el temperamento podríamos llamarle un flemático, tranquilo. Y no era una persona pues que por su temperamento arrojado, valiente, sino que él tenía la vida trazada de una manera y nadie lo movía de ahí. Esto para mí era un asombro. Cuando yo era niño, yo me asombraba muchísimo por las cosas que él hacía. Ya cuando llegué a Lima, las cosas ya cambiaron, me alejé mucho de él, los veía una vez al año, por algunos meses, y yo tenía que revolver a Lima, ya era poco lo que disfrutaba de ellos. Cuando llegué a Lima, había muy pocas cosas que han empezado a asombrarme, hasta que llegué a Puente Piedra. Ya de adulto, una de las cosas que me asombró en Puente Piedra es conocer a algunas personas. Una de ellas era una anciana que dormía ahí en el puente de Cooperativa. Ahí estaba en ese puente, tenía una pequeña bolsa azul donde ahí tenía sus cositas y donde dormía. Luego conocí a otros dos ancianos, un esposo y una esposa y su mujer, bien ancianos, se sitúan normalmente ahí en el banco de crédito, en el banco de la Nación, y ahí están sentados. Nosotros cuando llegamos los empezamos a conocer, a ver, y una de las cosas que hicimos fue contactarnos con algunos amigos. Teníamos ciertos contactos con algunos amigos para ayuda social, y recuerdo haberlos ido a buscar con mi esposa, y a la insistencia de mi esposa, bueno, nos fuimos, hablamos con ellos, y le hablamos de cómo podía cambiar su realidad, hablamos de dónde los podíamos trasladar, que iban a tener un desayuno, tenían su almuerzo y los iban a poder cuidar en un albergue. Y para mi sorpresa y asombro, la anciana de Cooperativa no quería mi ayuda. No, así estoy bien, dijo. Así estoy bien, yo no quiero. Visitamos a esos ancianos, recuerdo, en las semanas siguientes, y ellos tampoco no querían ningún tipo de ayuda que los pudiese sacar de esa situación. A mí me asombró escuchar eso. Si a mí me hubieran ofrecido eso, claro, está bien, yo me iría, pero ellos no querían esto. Pero luego, indagando un poco con ellos, sus hijos mandaban a estos dos ancianos del Banco de la Nación a trabajar, a pedir limosnas, a pedir dinero, y ellos veían su necesidad más que para ser suplida, veían una oportunidad para obtener dinero. Cuando los fuimos conociendo poco a poco nos dimos cuenta que no estaban interesados en cambiar su vida, su realidad, sino que aprovechaban esta necesidad que tenían para poder tener dinero. Y ahí la gente pasaba a ver dos ancianos tirados ahí, le daban dinerito, les daban algunas cositas, y esto les agenciaba dinero, y no sé cuánto dinero les agenciaba, pero esto definitivamente era lo que ellos querían. Así que rechazaban todo tipo de ayuda. Para mí esto era un asombro. ¡Wow!, decía yo, ¿cómo puede existir esto? ¿Cómo puede suceder esto? Y más me admiraba cuando de pronto ellos rechazaban todo tipo de ayuda. ¡Wow!, decía yo, carambas, hay gente que se puede aprovechar de su propia necesidad. Yo no sé qué cosas pueden admirarle a usted o qué cosas le pueden asombrar a usted. Tal vez llegar a su casa y que se acerque su hija y usted ya sabe lo que quiere, bueno, saca su teléfono, abre el teléfono y está por entregarle a usted su teléfono para que pueda ver algunos videitos en su teléfono, y su niña le diga, no, yo no quiero ningún tipo de teléfono, yo no quiero ver ningún video, yo no quiero jueguitos, yo quiero jugar a otra cosa. ¡Wow! Si me sucediera eso a mí, yo me asombraría, porque mis hijos están detrás de mi teléfono o detrás de los aparatos. Pero, o llegar a su casa y de pronto encontrar que sus hijos adolescentes, algo ha pasado con su vida, y de pronto toda la casa está limpia y usted le dice, hijo, por favor, ahora esa bolsa de basura la sacas y por favor luego tiendes tu cama y luego por favor ayudas a tu hermanito en su tarea, y tu hijo te diga, wow, claro, ¿cómo no, mamá? ¿Hay algo más que pueda hacer? Y no te pongan ni un pero. Eso definitivamente, para los que tienen hijos adolescentes, probablemente eso sea un poco incierto, y si su hijo respondiese de esa manera, probablemente le sacaría cierto asombro. Pero sabe, yo hablo un poco acerca de este asombro porque queremos estudiar un poco en las Escrituras lo que asombraba a Jesús. Jesús normalmente era la persona que asombraba a otros.
Jesús normalmente era la persona que atraía admiración, asombro, extrañeza ante las situaciones que él hacía. Pero sabe, esto es lo que sucedía cuando Jesús caminaba entre la tierra. En alguna oportunidad sanaba a los leprosos y la gente, ¡oh!, decía. O en otra oportunidad un amigo suyo ya había muerto, había sido sepultado tras las rocas, y aunque ahora estaba en estado de putrefacción, estaba ya oliendo. Cuando él dijo, Lázaro, sal fuera, salió completo, sin ningún tipo de podredumbre, completo y vivo. Y la gente, wow, se quedaba. Dice la Biblia ahí que se admiraban, se asombraban o se maravillaban, es la otra palabra. Pero sabe, también podíamos ver otros momentos cuando el maestro está caminando con sus discípulos y ahora están en una barca, cruzan el lago, el maestro se queda dormido y de pronto se desata una tormenta en este lago que era inestable, el lago de Genesaret. Y de pronto ahora, con toda la lluvia, con todas las olas, con todo el viento, los discípulos se asustan y le hablan a Jesús, y Jesús se para y reprende al viento y reprende a las aguas y todo se calma. Los discípulos ahí con Jesús dicen, wow, ¿quién es este hombre? Dice que aún los vientos y las aguas le obedecen. Sacaban asombro de su corazón, sacaban asombro de las acciones que Jesús hacía. O como por ejemplo este hombre que habían intentado ayudarle muchas veces, que tenía espíritus inmundos en su cuerpo y lo habían intentado atar con cadenas para prestarle una ayuda, pero como tenía tantos espíritus, rompía las cadenas, desmenuzaba los grillos, dice, los rompía y nadie le podía ayudar. En las noches se le escuchaba gritar, aullar entre los sepulcros, y el relato bíblico dice que se hería con sus piernas con las piedras filudas. Pero cuando llegó Jesús y tuvo un encuentro personal con Jesús, Jesús expulsó esos demonios, y ahora que viene la gente, antes estaba desnudo, ahora está vestido y está en su juicio cabal, y la gente, ¡wow!, se asombra y se asombra de lo que Jesús ha hecho. Esto definitivamente traía hacia ellos admiración, asombro. Pero cuando revisamos las Escrituras no nos estamos encontrando con que muchas veces Jesús se asombraba. No encontramos que muchas veces Jesús está asombrado, boquiabierto ante una situación que ha sucedido alrededor. Pero ¿cómo puede Dios asombrarse? ¿Qué puede hacer uno que le asombre a Dios? ¿Hay algo que Dios no haya hecho que le pueda asombrar cuando lo descubre? ¿Hay algo que Dios no sepa siendo Él omnisciente? ¿Hay algo que Él no pueda comprender y tomar una buena decisión siendo Él completamente sabio? ¿Hay algo que se escape de sus manos siendo a Él el creador de todas las cosas y hechas solo para su deleite? No hay nada que a Dios no pueda admirarle, no hay nada que a Dios no pueda saber. Es más, a ti te podría admirar algunas cosas que probablemente pueden suceder, pero a Dios no le admira esto, no le asombra nada. Él ya sabe hasta el color del cajón con que te van a enterrar. Él sabe exactamente qué va a suceder de aquí a 2 días o de aquí a 30 días. No hay nada que le pueda asombrar. Pero cuando vamos a los relatos bíblicos nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas que asombran a Jesús, que hay algunas cosas que asombraban al maestro y lo sacaban de su momento en el que él estaba en este momento trabajando o haciendo su obra. Vamos a estudiar 2 relatos bíblicos en esta tarde. Uno tiene que ver en Lucas capítulo 4 y el otro estará en Mateo capítulo 8. 2 momentos en los que vemos a Jesús asombrado. Capítulo 4, versículo 16 en el libro de Lucas, la carta o el evangelio de Lucas, perdón. Capítulo 4, versículo 16 dice así: Vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Cuando uno mira esta porción de lo que está leyendo Jesús, está hablando acerca de las actividades que va a llevar este Mesías. A este Mesías lo estaban esperando durante muchos siglos. Y él, cuando entra, como todo judío piadoso, todo judío devoto,
entra a la sinagoga, llega primero a su pueblo Nazaret y ahora entra a la sinagoga, le van a dar que él pueda leer el libro de Isaías. Bueno, no era un libro así como nosotros hoy día conocemos. El rollo de Isaías más o menos tenía este tamaño, solo Isaías. Y él tenían que desenrollarlo y tenía que encontrar el pasaje. Habiendo desenrollado este libro, Jesús va a leer este pasaje que está en Isaías 61. Y en este pasaje se nos narra acerca de las actividades que iba a hacer el Mesías. Esto hacía que la gente pudiese admirarse, pero Jesús, en base a esto, va a iniciar una confrontación que se va a dar de manera frontal con las personas que están en la sinagoga. Sigue la lectura y dice, versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe? Hasta este momento, dice el versículo 22, que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados o asombrados por las palabras de gracia que salían de su boca. Pero cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, Jesús está diciendo, ese Mesías que ustedes esperan, ese Mesías que escribió Isaías hace 800 años, habla de mí y yo soy esa persona. Esto definitivamente empezó a desatar toda una controversia y una confrontación aquí en la sinagoga. Podían creer bonito y podían tener un buen testimonio en cuanto a él, pero esto que él está diciendo, yo soy este Mesías, ellos no lo iban a aceptar. Vamos a otro aspecto de este relato y vamos a ver Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. En el versículo 3 dice así. Este es un aspecto más del mismo relato que está aconteciendo y que estamos leyendo. Dice, versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Sabe? Lo que nosotros estábamos viendo hace un momento es que Jesús ahora se está presentando frente a ellos y está diciendo que esta profecía se está cumpliendo en su vida. Pero algo que ellos no están dispuestos a aceptar es la realidad de que Él era el Mesías. Aunque había vuelto a Nazaret, vivía en Capernaum, había vuelto a Nazaret, al leer esta profecía estaba diciendo, hoy se ha cumplido esta profecía, señalándose a sí mismo como el Mesías. Y ellos no estaban deseosos de aceptar esta realidad. Al contrario, no le creyeron. No le creyeron. Y sabe, dice versículo 5 de Marcos capítulo 6, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo, dice, que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y aquí viene en el versículo 6 lo que estoy tratando de decirle. Y estaba, ¿qué dice? Asombrado de la incredulidad de ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sabe? Hasta aquí, haciendo a modo de recuento, Jesús se presenta a su tierra. Jesús visita la sinagoga. Jesús lee un pasaje de las Escrituras del profeta Isaías predicho hace 800 años atrás. Él asume que esta profecía se cumple en él. Se declara a sí mismo como el Mesías. Y aunque la población sabe que él está haciendo milagros en otros lados, la población no le puede creer que él es el Mesías. Y esto asombra a Jesús. ¿Qué es lo que le asombra a Jesús? La incredulidad. En conclusión, en esta primera parte, lo que asombra a Jesús es no encontrar fe en el lugar donde naturalmente debería existir fe. Los judíos conocían de su Dios, los judíos sabían de las profecías, los judíos esperaban a su Mesías, pero cuando Él llega no lo pueden creer, no lo pueden aceptar
y él no puede allí hacer algunas cosas que podría haber hecho. Los enemigos de la fe, los enemigos de nuestra confianza en Dios, son algunos elementos muy interesantes. Cuando ellos miran a Jesús decir que Él era el Mesías, ellos hablan de una realidad. ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿No es también el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de Él. Los enemigos de la fe tienen que ver normalmente con las evidencias. Los enemigos de la fe no es el diablo que viene a quitarnos nuestra fe. El diablo trata de quitarnos nuestro gozo. Pero los enemigos de la fe normalmente son las evidencias. Esta gente en la sinagoga no le podía creer que era el Mesías porque lo habían visto desde pequeño. Es más, no solo lo habían visto desde pequeño, tal vez con los mocos en su nariz, o tal vez cayéndose por ahí o llorándose por algunas cosas, sino que habían visto también a sus hermanos, habían visto a sus hermanas y sabían que esto no podía suceder en un hombre que era el Mesías. No podían aceptar esta realidad. No estaban negando los milagros que él había hecho, estaban negando su persona. Y esto no permitía que lo aceptasen. Y esto sucedía finalmente en que él no podía hacer ningún milagro entre ellos. Y esto le asombraba a Jesús. Algo que asombra a Dios en el corazón del ser humano es que donde piensa encontrar fe de manera natural, no la encuentra. Y sabe, aquí nos damos cuenta que la incredulidad cierra los favores de Dios hacia nosotros. Por eso es que dice en el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Cuando nosotros hablamos de las bendiciones del Señor y cuando hablamos de la incredulidad en nuestro corazón, la incredulidad obstaculiza el flujo del favor de Dios. Es como si Dios, digamos de manera hipotética, nos diera sus favores a través de un caño. Y nosotros vamos con nuestra incredulidad y cerramos el caño. Es como hipotéticamente decir que Dios viene con sus favores, con sus bendiciones o con sus respuestas a nuestras oraciones y toca la puerta para entregarnos. Y nosotros con nuestra incredulidad cerramos la puerta y le ponemos tranca encima. Eso es lo que sucede cuando nuestro corazón no puede creerlo. Y esto asombra al Señor. Porque esto podría esperarse de personas que no tienen al Señor. Pero de personas que lo conocen, definitivamente esto lo asombra. Si hay alguna de las cosas que asombran a Jesús a lo largo de los relatos bíblicos, tiene que ver con que no encuentra fe en el lugar donde debería encontrarlo de manera natural. Los judíos conocían al Señor, los judíos esperaban el Mesías, los judíos esperaban a este hombre que los iba a guiar, pero no podían creerle a Jesús y esto hacía que ese corazón incrédulo se perdiera en la visita de Dios y los favores de su Señor. Hermanos míos, esta es una gran realidad que podemos darnos cuenta aquí. Las evidencias son enemigos de la fe. Las experiencias son enemigos de la fe. Aquí tú estás por pagar de pronto una cuenta y sabes, te faltan algunas horas y las evidencias dices que no tengo para pagarlo. Tú solamente ves la solución pagando, pero no la puedes ver de otra manera como Dios podría verlo. Las experiencias nos juegan una mala pasada como diciendo, ya lo intenté otras veces, ya lo he visto otras veces, ¿qué me van a decir? Esto no va a resultar. Tienes que hacer alguna diligencia, tienes que tener un trabajo, tienes que tener una entrevista o te entregan un ministerio o de pronto tus sentimientos te dicen otra cosa. Ya le confesé a Dios mi pecado, pero aún me sigo sintiendo derrotado, aún me sigo sintiendo desanimado. Si uno va a vivir a través de las evidencias, va a vivir a través de las emociones, nunca va a poder seguir al Señor como se le debería seguir. Las emociones nos pueden decir, sí, tú eres un culpable, pero las Escrituras dicen que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sí, pero ¿qué hago con lo que siento? Muy bien, tendrás que hacer otra cosa, pero tu fe nos tiene que llevar a entender que tienes ya una comunión con Dios. Y en el momento que te arrepentiste y en el momento que lo confesaste, Dios ha sacado todo eso. No puede vivir en cuanto a cómo me siento.
Tienes que vivir más bien en cuanto a lo que tú sabes, las convicciones que Dios ha puesto a través de las Escrituras. Amén. Porque si usted va a vivir de acuerdo a cómo lo siente, usted va a vivir de acuerdo a su ánimo en el que se ha levantado hoy día, olvídalo, olvídalo. Vas rumbo hacia el fracaso o vas rumbo a entrar constantemente en una vorágine que no te va a sacar de ahí. Y día a día estarás dando las vueltas en el mismo lugar y viendo cómo te vas deteriorando momento a momento. Hermano mío, ¿sabe? Esta falta de fe definitivamente admiraba a Jesús. ¿Pero puede suceder en nosotros? Yo creo que sí. ¿Puede suceder en la iglesia? Yo creo que sí. Hay un ejemplo en el libro de los Hechos, cuando toman preso a Pedro y hay una orden que al día siguiente lo iban a ejecutar. La iglesia, en el lugar donde se reunían, estaban orando, pidiéndole a Dios: Dios, por favor, libera a Pedro. Dios, por favor, ayúdanos, por favor. Y mientras tanto, en las mazmorras, Pedro está con cadenas, sus pies están atados, está encerrado en lo profundo de la cárcel y la iglesia está orando al Señor para que lo ayude, para que lo libere. Y de pronto, en la cárcel se aparece un ángel, levanta a Pedro, las cadenas se le caen y empieza a guiarlo hacia la salida. Las puertas se van abriendo de manera sobrenatural. Pedro no lo puede creer. Está atravesando toda la cárcel y de pronto se encuentra en la calle. El ángel desaparece y Pedro ahora está en la calle y empieza a correr rápidamente hacia el lugar donde se estaba reuniendo la iglesia. Toca la puerta y dice: ábranme. Toca la puerta desesperado: abran la puerta. La iglesia está orando: Señor, por favor, libera a Pedro, cuida de Pedro, por favor, no le deje que le pase nada malo. Y ahí de pronto le mandan a una jovencita a ver a la puerta. La jovencita se asoma a la puerta, mira a Pedro, regresa y dice: Pedro, es Pedro. Y la iglesia dice: no. Lo que pasa es que es su alma. Lo que pasa es que es su espíritu. Este es uno de los fracasos muy claros de la iglesia. A mi parecer, si me pidieran una opinión, deberían sacarlo porque eso nos avergüenza. Están pidiendo a Dios: por favor, libera a Pedro. Dios les concede la petición y ellos no pueden creer que sea cierto. No, debe estar penando, lo habrán matado, ya pobrecito Pedro está recogiendo sus pasos. Y Dios estaba más bien al contrario, habiéndolo liberado, habiéndole respondido, pero ellos no lo podían creer. Esto es lo que asombra al Señor, que donde Él piensa encontrar fe, no la encuentra. Donde Él piensa que puede encontrar confianza en su persona de manera natural, porque lo conocen, porque le adoran, porque le cantan, porque aprenden de Él, no puede encontrarlo. Y esa es una de las razones que asombran a Jesús. Pocas veces usted va a ver en la Biblia que Jesús está asombrado. Al contrario, Él nos asombra a nosotros. Él ha creado todas las cosas para que nos deleitemos, nos asombremos, pero no estamos viendo en las Escrituras algo que a Él le asombre. Y cuando las descubrimos, una de las primeras cosas que asombran a Jesús es no encontrar fe en el lugar donde debería encontrarlo de manera natural. ¿Puede pasarnos a nosotros? Sí nos puede pasar. Un favor, hermano, apáguese ese ventilador. No puedo, me desconcentra constantemente. ¿Sabe? Vamos a un segundo relato. Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8, versículo 16, Mateo capítulo 8, versículo 5, dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Hasta aquí el relato nos narra algo que puede pasar desapercibido de nuestro intelecto o de nuestra lectura bíblica. Es un hombre, un centurión. Los centuriones eran oficiales, comandantes de 100 hombres bajo su cargo.
La palabra centurión proviene del latín centum, que significa ciento. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de los centuriones, y usted los puede revisar, se va a dar cuenta que no eran cualquier tipo de persona. Eran de mente elevada y eran de espíritu noble. Cuando nosotros nos damos cuenta acerca de los centuriones, ellos tenían a su cargo 100 personas. Pero cuando revisamos algunos nombres, se va a dar cuenta que va a encontrar a Cornelio, el de Cesarea, era un centurión. Otra persona que usted va a encontrar es a Julio. Julio era un centurión que estaba guiando al apóstol Pablo rumbo a Roma cuando él apeló al César. Estuvo con él en la tormenta, estuvo con él en el naufragio, estuvo con él en la isla de Malta cuando finalmente se salvaron del naufragio. Y Julio poco a poco es siendo persuadido por Pablo en cuanto al conocimiento del Señor. Luego vemos a otro centurión en las historias bíblicas al pie de la cruz. En el momento de la crucifixión a Jesús, cuando él muere, hay un terremoto y el hombre que dice verdaderamente este era hijo de Dios y creyó, era también un centurión. Y el relato que estamos viendo aquí también era un centurión. Las características de este centurión dice el versículo 6, dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Era una persona que amaba a su siervo. Era una persona que no soportaba ver a su siervo sufriendo la enfermedad que tenía. Y va a buscar a Jesús. Y va a ir a Jesús y le va a contar acerca de su problema. Y Jesús, ¿qué le va a decir en el versículo 7? Yo iré y le sanaré. Es hermoso el relato. Pero podría, como le digo, pasar desapercibido si no profundizamos un poco más. ¿Podía Jesús pisar la casa del centurión? Si Jesús pisaba la casa del centurión e iba y lo sanaba, iba a provocar un conflicto social en ese pueblo. Lo iba a provocar, porque los centuriones eran romanos. Uno, eran los que se habían apropiado de la tierra de los judíos. Dos, pagaban impuestos. Tres, habían matado a muchos de sus familiares en las revueltas. Y cuatro, era un gentil. Para un judío devoto del Señor, devoto de Jehová, era inadmisible que un gentil entre en la casa de un judío. Inadmisible. Y Jesús no tiene mucho problema con estas cosas. Yo voy, yo lo sano. Constantemente vemos a Jesús en esta situación. Si quiere profundizar un poco más del conflicto que se iba a causar, podríamos leer en el versículo 1, aquí en el capítulo 8. Dice: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Note esto, es también muy importante. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Sabe? Podría pasar también a la ligera si vemos que Jesús toca a este hombre y lo sana. Pero un leproso en los tiempos de Jesús era una persona que no estaba facultada para ir a la sinagoga a saber de Dios. Era una persona que no podía acercarse a su familiar, no podía entrar al pueblo de donde era, y mucho menos podía viajar a Israel y adorar en el templo. Una persona que estaba excluido de la adoración a Dios. Un leproso era una persona que vivía en unas cuevas. El bacilo de Hansen, que es el que provoca continuamente esta lepra, se asentó bastante en la cultura del Medio Oriente, pero especialmente entre los judíos. Y los judíos tenían bastante lepra, pero aquí ellos no podían. Los leprosos tenían que ser sacados del pueblo. Un leproso tenía que vivir entre las cuevas, en las afueras de los pueblos. Su familiar, como lo amaban, tenían que traerle su comida, dejarla junto al camino y retirarse. Y el leproso tenía que venir, agarrar su comida e irse hacia las cuevas. Un leproso tenía la obligación de que si
veía un caminante, él tenía que gritar, leproso, leproso, leproso 3 veces para dar voz de alerta a las personas que se podían encontrar con él. El viajero, una vez avisado, podía desviarse de su camino o evitar al leproso. Ay de si el leproso se olvidaba de gritar y de pronto se chocaba o de pronto se encontraba con un caminante o con una persona de la población. Ese leproso estaba frito. La persona que lo encontraba tenía el derecho a agarrar piedras y matarlo. La persona que lo encontraba podía ir hacia su pueblo, agarrar a la población, venir, buscar al leproso y matarlo a piedradas. Esa era la manera. El leproso sabía claramente que no podía acercarse, pero este leproso de la historia rompe todos los patrones. Este leproso dice, ¿qué me van a venir con reglas? Juan se manda con todo. A ver, permiso, permiso. Y se postra delante de Jesús y le dice, Jesús, si quieres, si deseas, si tienes la intención, puedes sanarme. Y Jesús dice, sí quiero. Y encima lo toca. Jesús también se hace inmundo. Nadie podía tocar a un leproso porque se hacía inmundo como él. No es que se contagiaba de la lepra, probablemente sí o probablemente no, pero lo que sí hacía era hacerse ceremonialmente impuro. Ya no podía adorar a Dios hasta seguir ciertas obligaciones. Pero Jesús no tenía problemas con esto. Si tú te das cuenta, aquí toca al leproso y encima lo sana. Ahora viene este centurión y sabe que no puede entrar en la casa de un gentil. Y Jesús no tiene problema, yo voy a ir, yo le sano. Pero esto podía desatar una fuerte crisis social dentro de la población donde se encontraba, en Capernaum. Felizmente el centurión tenía una buena solución. Le dice el centurión, versículo 8, ante lo que Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis autoridades, mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Note aquí cómo el centurión llega a creer en Jesús, pero de una manera muy interesante, a través de la autoridad. Él sabía como comandante que tenía 100 hombres bajo su cargo, y si él agarraba y le decía a uno de ellos, anda, este soldado tenía que obedecer. Él sabía que por los estratos de autoridad al emperador se le podía ocurrir una orden allí en Roma, a muchos kilómetros de distancia, y el emperador podía dar esa orden y los estratos de autoridad ordenarlo. Y aunque se encontrase en los confines del imperio, esa orden del emperador se iba a cumplir porque él era el que mandaba. Por eso es que cuando se acerca a Jesús le dice Señor, no le dice Rabí, le dice Señor, que significa amo, que significa dueño, que significa controlador, el que me controla, el que tiene de mí su vida. Se acerca a Jesús de una manera completamente distinta. Había una concepción en cuanto a su maestro de una manera distinta. Y él definitivamente va a encontrar el favor de Dios. Esto también lleva a un asombro a Jesús. Dice, versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló, que es un sinónimo de asombrarse. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta es una de las cosas muy hermosas que podemos ver aquí. Cuando uno mira lo que Jesús le asombra, aquí es que se maravilla. Definitivamente vemos que él, encontrar fe en donde no lo espera, también lo asombra. Si resumimos esto de una manera en una frase, ¿qué asombra a Jesús? Lo que asombra a Jesús sería no encontrar la fe suficiente en aquellos que deben tenerla de manera natural.
Y lo otro es encontrar fe en donde no espera encontrarla. Es como si en este momento estuviéramos dos aquí parados. Yo creo en Jehová y la persona que a mi costado cree en Krishna. Y de pronto los dos estamos tratando de buscar un favor y a la primera frase nomás que le dicen que debe creer en Jesús, esta persona termina ganándome a mí que estoy dudando. No encontrar fe donde naturalmente tiene que encontrarlo asombra a Jesús. Y esto era lo normal, era lo corriente. En Lucas nosotros obviamos dos historias que Jesús habla de Elías y de Eliseo. Y Jesús le dice a ellos en esta misma historia, en los tiempos de Elías, cuando había sequía, dice, Dios no mandó a Elías a ninguna viuda, porque habían viudas en Israel, sino mandó a Elías para que lo alimente a una viuda de Sarepta de Sidón. Ojo, las viudas en Israel creían en Jehová, pero la viuda de Sarepta de Sidón era una sidonia. El Dios que ella creía era Milcom, no era Jehová, pero tenían la fe suficiente para poder atender al profeta. Cuando llegó el profeta había sequía 3 años y medio, no llovía, no había alimentos. Y cuando llega Elías le dice a la viuda, Jehová me ha dicho que tú hagas esto, que me des de comer a mí primero. Y la viuda le dice, tengo un puñado de harina, tengo un poco de aceite y ahorita estaba por hacer un pan y comerlo y dárselo a mi hijo y después morir. Pero Dios le dice, a través de Elías le dice, dale, porque no va a escasear. La viuda le cree a Elías, le da de comer de donde ella tenía su último sustento y dice las escrituras que durante toda la sequía la harina no menguó ni el aceite escaseó. Le habla a los de la sinagoga. En otro momento les habla de Elías, de Eliseo. Había Eliseo, en los tiempos de Eliseo, muchos leprosos en Israel. Pero al único que sanó Dios no fue a los judíos. Al único que sanó Dios fue a Eliseo, el sirio. Note usted una vez más otro tipo de nacionalidad. Definitivamente esto nos lleva a entender estas grandes verdades. El Dios de Eliseo era Rimón, de la viuda era Milcom. Y sabe, todos ellos terminaron creyendo a Dios y anexándose a Él en sus creencias. Este era un ejemplo de la incredulidad que había en Israel, porque teniéndolo a Él, conociéndole a Él, sabiendo de Él, hablando de Él, no podían creerle. La falta de fe definitivamente insulta o menosprecia a Dios. Todo lo que nosotros hacemos que no proviene de fe, definitivamente es pecado. La falta de fe no solamente menosprecia a Dios y su persona, porque la fe no es algo que yo pienso, la fe no es algo que yo siento, la fe es la convicción de que la persona en la que yo confío es Dios y que tiene el suficiente poder y la suficiente integridad para cumplir con todo lo que Él ha dicho. La fe es convicción de que yo le creo a Él, de que yo, a pesar de que sienta esto, a pesar de que vea esto, yo voy a creerle lo que Él me está proponiendo. Esa es la fe. Y el que tenía esa fe no eran los de Capernaum. El que tenía esa fe era el centurión, un ciudadano romano. Y es interesante cuando uno mira esta verdad de cómo estos dos acontecimientos asombraron a Jesús. Estos dos acontecimientos definitivamente hicieron que el maestro se admirase, se asombrase. ¿Sabe qué asombra a Jesús? Lo que asombra a Jesús es encontrar fe donde no la espera hallar. Los incrédulos. Pero lo otro que asombra a Jesús es no encontrarlo donde de manera natural debería existir fe. Cuando nosotros iniciamos esta construcción, lo hicimos confiando en el Señor. Lo hicimos pidiendo a Dios su dirección. Y una de las razones que dijimos vamos a hacer ofrendas voluntarias es que queríamos ver la fe de algunas personas. Podíamos hacer y tocar este teclado, a ver, músico, tócate una musiquita así que nos haga y que nos ponga un poco melancólicos.
El músico podía empezar a tocar alguna melodía, el predicador podía decir, acuérdate cuando Dios ha obrado en tu vida, mira lo que Dios puede hacer. Eso no se llama fe, eso se llama manipulación. Una persona podría manipular claramente a los demás y hacerles y moverles sus sentimientos, pero decidimos que las cosas no funcionan así, que el que le cree a Dios tiene que ir con Dios, a pesar de que muchas veces no vea la respuesta. Y por eso hicimos nuestras ofrendas voluntarias. Amén. Amén. Y porque esto es una realidad en nosotros. Porque no construimos para hacer algo para nuestra fama. Construimos porque Dios nos enseña que debemos seguir extendiendo, debemos seguir anunciando, debemos seguir discipulando, debemos seguir perfeccionando a los santos. Porque nuevas personas van llegando. Y tú podrías decir las evidencias, pero mira, hay un asiento vacío, acá hay otro, ahí hay otro asiento, ¿para qué? Pero es que eso es solamente ver las evidencias. Cuando Dios nos lleva a hacer algo mucho más grande, definitivamente exige de nosotros fe. Y yo sé que muchos de ustedes han actuado en fe. Ahora, una cosa es la fe de ustedes y una cosa es la fe del pastor que les está enseñando. Y cuando nos metimos a esto, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo empezamos a hacer. Y empezar a creerle al Señor. El dinero que se necesita es amplio, el dinero que se necesita es grande, pero como usted puede entrar y mirar nuestro templo, se está avanzando bastante. ¿Amén o no? Amén. Y decidimos creerle, y el primero que tenía que creerle fui yo a Dios. Así que le dije a Dios, Dios, por favor, de alguna manera que nos llegue un dinero. Se nos presentaron algunas oportunidades de pedir un dinero al extranjero, no llegó. A otra persona que le sobra la plata, no llegó. Dios, tú sabes, empezamos a hacer las cosas de acuerdo al presupuesto que teníamos. Y de pronto viene un hermano aquí de una iglesia cerca y nos toca la puerta, conversamos y me dice, oye, ¿están construyendo? Sí. Oye, pastor, quiero hacer una donación. ¿Así? ¿Cuánto quieres donar? Voy a donar 3,000 soles, por favor. Amén, le digo. Al menos es parte de lo que queremos construir. Luego me encuentro con una persona, un amigo mío, y me dice, están construyendo, qué alegría, yo ayudo a las iglesias, a veces no quieres ayudarnos a nosotros. Le digo, claro, ¿por qué no? Más o menos, ¿cuánto necesitan para esto? Unos 12,000 soles. Muy bien, yo les voy a dar 11,500 soles. 500 se llevó Leonel. Pero bueno, nos dio 11,500 y 500 lo entregó a un misionero. Tome, se lo regalo. Amén, le digo yo. Y empezamos a suplir algunas necesidades que se estaban dando. Esta misma persona me volvió a llamar un día y me dijo, oye, ¿cómo van en la construcción? ¿Lo han terminado o no? Sí, todavía falta. Bueno, quiero hacer otra donación más. Amén, le digo. ¿Y cuánto quieres donar? 20,000 soles más. Amén, le digo yo. Gloria a Dios. ¿Estamos o no? Ese es Dios. Ese es Dios. Dios sabe exactamente qué necesitamos. Dios sabe exactamente cómo lo necesitamos. Ahora no lo gritamos a todos los vientos porque la hermana Liliana tiene miedo a los marcas. Pero la verdad de todo esto es que así es. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le creen. Y Dios no tiene que ser tan estrambótico ni tan espectacular. Lo hace silenciosamente. Y Dios trae los recursos. Y yo estoy esperando que siga trayendo más recursos. ¿Amén? ¿Amén o no? Y que le traiga a usted recursos también para que pague su promesa. ¿Amén o no? Amén. Claro está. Créale al Señor. Confíe en el Señor. Porque es aquí donde nosotros nos metemos. El terreno en el que nosotros pisamos no es un terreno seguro. El camino por donde nosotros vamos es un camino estrecho. Tiene sus percances. La vida no es fácil. Vivir para el Señor, ministrar para el Señor no nos evita que no nos enfermemos. El apóstol Pablo decía, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Él enfermaba. Y a pesar de que podía sanar a otros, no se sanaba a sí mismo. Y a pesar de que podía expulsar a otras cosas, él no se lo hacía consigo mismo. Así es la vida. A veces es justa o a veces es injusta. A veces exige de nosotros mayor valor. Pero todas estas tienen que estar sazonadas de la confianza necesaria en Dios. Por tanto, hermano mío, si usted es una de las personas que ha empezado a dudar de su Señor, arrepiéntase. Y arrepiéntase rápido, porque la falta de fe es pecado delante de Dios. Esto era el pan de cada día del pueblo de Israel.
Y al contrario, en lugar de arrepentirse, confiesa al Señor su corazón que es incrédulo y permita que Dios lo anime, lo levante, lo fortalezca. Anímese, cobre fuerzas en la gracia del Señor, cobre fuerzas aún cuando se vea débil. Cobre fuerzas no en su estado anímico, cobre fuerzas no en sus emociones, cobre fuerzas en lo que Dios dice. Esto nos va a llevar a confiar más en Él y usted va a poder ver cómo Dios puede obrar. El hecho de que usted más bien le dé la espalda a Dios significa que desconfía del Señor y no solo desconfía de Él, sino menosprecia todo lo que Él es y todo lo que Él tiene para darnos a nosotros. Menospreciar al Señor en este ángulo definitivamente nos va a dejar obstaculizando todo el flujo de los favores que Dios tiene para su vida. Así que, hermanos míos, recuerde esto, anímese. Si hay cosas que le asombran al Señor, es no encontrar fe donde espera encontrarla. Y encontrar fe donde Él ni siquiera espera que eso suceda. Los ateos, los incrédulos, no creen en el Señor. La iglesia cree en Dios, sabemos del Señor, nos memorizamos versículos, escuchamos sermones, tenemos cursos de discipulado. Pero el creer en el Señor no es solamente conocimiento. El creer en el Señor no es familiarizarme con las enseñanzas. El creer en el Señor significa tener una convicción plena de esa persona y de lo que Él dice. Él dijo algo, Él puede cumplirlo. Él es una persona, Él dice ser Dios, a Él no le sobra, no le faltan los recursos, a Él no le falta integridad, a Él no le faltan buenas intenciones. Voy a confiar en Él. Y si hay algo que no está saliendo de acuerdo a como esperaba, confiaré en su sabiduría. Y mi fe tiene que fortalecerse constantemente en Él. Mi fe y también tu fe. Amén.